Hay plantas que puedes comprar en cualquier vivero en un país y que en otro están completamente prohibidas. Plantas que en algunos estados de México son de cultivo libre y en Estados Unidos requieren permiso federal. Plantas ornamentales que en Australia están en la lista de especies invasoras con multa por tenerlas en el jardín. No son plantas raras ni exóticas. Algunas las conoces muy bien, y las razones por las que están prohibidas en ciertos lugares dicen más sobre la biología de las plantas y sobre los ecosistemas que sobre ninguna ideología. Aquí están las 10, con su historia y con la razón real detrás de cada restricción. Planta 1. Kudzu. La vid que se comió el sur de Estados Unidos. El kudzu, Pueraria montana, es una planta trepadora originaria de Asia que fue introducida en Estados Unidos en 1876 como planta ornamental en una exposición internacional. Después se promovió activamente en los años 30 como solución para la erosión del suelo en el sur del país. El gobierno federal pagaba a los agricultores para plantarla. Fue uno de los errores ecológicos más documentados del siglo XX. El kudzu, en clima cálido y húmedo, crece hasta 30 centímetros por día. No es una exageración. Cubre árboles completos bloqueando su acceso a la luz y matándolos por asfixia fotosintética. Ha cubierto millones de hectáreas en el sureste de Estados Unidos, destruyendo bosques nativos, infraestructura y cultivos. Controlarla cuesta cientos de millones de dólares al año. En Japón y China, donde es nativa, hay insectos y enfermedades que la controlan naturalmente. Fuera de ese ecosistema, sin depredadores, se expande sin límite. Está prohibida o clasificada como especie invasora en casi todos los estados del sur de Estados Unidos, en partes de Europa y en Australia. En algunos estados, plantar kudzu deliberadamente puede resultar en multa significativa. Una planta sin depredadores naturales no tiene freno. El kudzu lo demuestra a escala continental. Planta 2. Cactus de pera espinosa. Invasora en 3 continentes. El nopal, Opuntia ficus indica, es parte del paisaje y la cultura de México y América Latina desde hace miles de años. Es alimento, medicina, símbolo nacional. En el escudo de México hay un águila parada sobre un nopal. En Australia, en partes de Sudáfrica y en algunas regiones del Mediterráneo, ese mismo nopal es una de las peores plagas ecológicas documentadas. Fue introducido como cerca viva y como cultivo en el siglo XIX y se dispersó sin control, cubriendo millones de hectáreas de pastizales nativos y haciendo el terreno inaccesible para personas y ganado. En Australia se usó en la década de 1920 un agente biológico específico, la polilla Cactoblastis cactorum, para controlar la invasión de Opuntia en Queensland. Fue uno de los primeros casos exitosos de control biológico en la historia. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma polilla llegó después accidentalmente a América y ahora amenaza las especies nativas de cactus en México y Estados Unidos, creando un nuevo problema con la solución del anterior. En Australia y Sudáfrica, introducir Opuntia sin autorización está prohibido. En partes de España e Italia, ciertas variedades están clasificadas como invasoras y su plantación en zonas naturales está restringida. Planta 3. Amapola. Cuando la planta medicinal es también materia prima del opio. La amapola, Papaver somniferum, es una planta de flores grandes y vistosas, perfectamente ornamental, con semillas que se usan en panadería en todo el mundo. El aceite de sus semillas es comestible y tiene un historial médico que incluye morfina y codeína, 2 analgésicos que siguen siendo fundamentales en medicina moderna. También es la fuente del opio y la heroína. El látex que se extrae de los frutos inmaduros de la amapola contiene alcaloides opiáceos en concentraciones que hacen la planta controlada en la mayoría de los países. En México, Estados Unidos y la mayor parte de Europa, cultivarla sin licencia especial es ilegal, independientemente de la intención. Incluso tener unas pocas plantas en el jardín por razones ornamentales
puede ser motivo de procesamiento legal en muchas jurisdicciones. La restricción no es sobre la flor ni sobre las semillas comerciales, que sí son legales para uso culinario en la mayoría de lugares. Es sobre el cultivo de la planta completa, porque el potencial de extracción existe aunque la intención no sea esa. En el Reino Unido, curiosamente, cultivar amapola ornamental está en una zona legal ambigua, que ha dado lugar a debates legales durante décadas. En Afganistán, su cultivo está técnicamente prohibido, pero es la base económica de regiones enteras bajo control talibán. Nota: las semillas de amapola para panadería y el aceite comercial son legales en la mayoría de los países. La restricción es sobre el cultivo de la planta. Planta 4. Hiedra inglesa. La escaladora que destruye bosques. Hablamos de la hiedra inglesa en el video sobre plantas que conviene evitar en casa por su perfil de irritación. Pero hay otra razón por la que en varios países del mundo, la hiedra es una planta problemática y va más allá del hogar. En el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, en partes de Australia y Nueva Zelanda, la hiedra inglesa está clasificada como especie invasora de alta prioridad. En el estado de Oregon es ilegal venderla o plantarla. En Washington está en la lista de plantas nocivas del estado. El problema es su comportamiento fuera de su ecosistema nativo europeo. En los bosques húmedos del noroeste americano, la hiedra trepadora cubre el suelo impidiendo la regeneración de especies nativas. Escala los árboles hasta bloquear su acceso a la luz, y su peso adicional hace a los árboles más vulnerables al derribo por viento. Una vez establecida en un bosque, es extremadamente difícil y costosa de eliminar. En Europa, donde evolucionó junto a sus ecosistemas, tiene depredadores, competidores naturales y condiciones que la mantienen en equilibrio. En los bosques del Pacífico americano, sin esos controles naturales, se comporta como invasora agresiva. La misma planta, ecosistemas diferentes, consecuencias completamente distintas. Planta 5. Lantana. Las flores de colores que envenenan pastizales. La lantana, Lantana camara, es una de las plantas de jardín más vendidas en viveros de todo el mundo, por sus racimos de flores pequeñas, en colores que cambian del amarillo al naranja al rojo a medida que maduran. Es resistente, fácil de mantener y visualmente muy atractiva. También está clasificada como una de las 100 peores especies invasoras del mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En Australia, India, partes de África y varias islas del Pacífico, la lantana ha invadido millones de hectáreas de pastizales y bosques nativos. Sus frutos son consumidos por pájaros que dispersan las semillas con enorme eficiencia. Una vez establecida, forma matorrales densos que son tóxicos para el ganado y reemplazan la vegetación nativa impidiendo su regeneración. En Australia su venta está prohibida en varios estados y su eliminación en zonas naturales es obligatoria por ley. En Sudáfrica está en la lista de plantas invasoras que requieren control activo. En India ha invadido reservas naturales incluyendo el Parque Nacional de Kaziranga, hábitat del rinoceronte de un cuerno. En México y América Central, donde hay viveros que la venden libremente, conviene saber que en regiones con clima cálido y húmedo, puede escapar del jardín y naturalizarse si no se controla. Si esto ya te está sorprendiendo, dale like ahora y suscríbete a Tierra y Vida, porque las 5 plantas que siguen son las más inesperadas de la lista. Planta 6. Árbol del cielo. El árbol que crece en las grietas del asfalto. El Ailanthus altissima, conocido como árbol del cielo o ailanto, tiene uno de los perfiles invasores más agresivos de cualquier árbol en el mundo. Originario de China, fue introducido en Europa y América en el siglo XVIII como planta ornamental y como alimento para gusanos de seda de una especie específica. Crece en cualquier condición. En grietas del asfalto, en muros de edificios abandonados, en suelos completamente degradados donde nada más vive. Produce hasta 350,000 semillas por árbol por año.
Sus raíces secretan compuestos alelopáticos, sustancias químicas que inhiben el crecimiento de otras plantas a su alrededor. Una estrategia evolutiva para eliminar competidores. En ciudades europeas y americanas, es una presencia constante en solares abandonados, vías de tren y zonas urbanas degradadas. En zonas naturales puede desplazar la vegetación nativa de manera significativa. Está clasificado como invasor en gran parte de Europa, en varios estados de Estados Unidos y en partes de Australia. En algunas ciudades europeas hay programas activos de eliminación. Su madera produce un olor desagradable al cortarse, lo que complica su manejo. Lo notable del árbol del cielo es que representa perfectamente la paradoja de las especies invasoras. Su capacidad de sobrevivir en condiciones donde nada más puede, que lo hace valioso en ciertos contextos de restauración de suelos degradados, es exactamente la misma propiedad que lo hace peligroso en ecosistemas naturales. Planta 7. Jacinto de agua. La flor que asfixia los ríos. El jacinto de agua, Eichhornia crassipes, produce flores de un lila intenso que son genuinamente hermosas. Es una planta acuática flotante, que se vende para estanques ornamentales en viveros de todo el mundo. Y es una de las plantas acuáticas invasoras más destructivas del planeta, originaria de la cuenca del Amazonas, donde está integrada en su ecosistema. Fue introducida en África, Asia y el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. En esas regiones, sin los herbívoros y patógenos que la controlan en su hábitat original, se reproduce de manera vegetativa con una velocidad extraordinaria. Una sola planta puede doblar su superficie en 2 semanas. Cubre la superficie de ríos y lagos, bloqueando el paso de la luz al agua. Sin luz, muere el fitoplancton. Sin fitoplancton, colapsa la cadena alimentaria acuática. Los niveles de oxígeno disuelto bajan. Los peces mueren. Las redes de pesca quedan inutilizables. Las embarcaciones no pueden navegar. En el lago Victoria, el mayor lago de África, el jacinto de agua cubrió más del 90% de algunas zonas en la década de 1990, destruyendo la pesca artesanal de comunidades enteras que dependían del lago para vivir. Está prohibido introducirlo en cuerpos de agua naturales en la mayoría de los países. En varios estados de Estados Unidos y en Australia está prohibida su venta. En México, donde es un problema activo en algunos embalses, su control es una prioridad ambiental. Planta 8. Caña común. El bambú europeo que invadió los ríos americanos. La caña común, Arundodonax, es una planta que muchos conocen de las orillas de ríos y acequias. Alta, con tallos huecos que se han usado durante milenios para fabricar flautas, cañas de instrumentos musicales y estructuras ligeras. Es una de las plantas más ligadas a la cultura mediterránea desde la antigüedad. En California, Arizona, Texas y otras regiones del suroeste americano, es una de las plantas invasoras más problemáticas en ecosistemas riparios, los que rodean ríos y arroyos. Desplaza la vegetación nativa de las riberas, especialmente los sauces y álamos nativos, que proporcionan hábitat para aves y refugio para peces. Consume cantidades de agua enormemente superiores a las plantas nativas que reemplaza, lo que agrava la escasez hídrica en regiones ya áridas. Y es altamente inflamable, aumentando el riesgo de incendios en las riberas donde se establece. En California, su eliminación en zonas naturales es obligatoria y hay programas de control financiados por el Estado. En Texas y Arizona, está clasificada como planta invasora prioritaria. En México y Europa, donde convive con sus ecosistemas desde hace siglos, es una planta de uso tradicional y no representa el mismo problema. El contraste ilustra perfectamente cómo una planta puede ser patrimonio cultural en un lugar y plaga ecológica en otro. Planta 9. Estragón ruso. Cuando la hierba aromática se vuelve mala hierba. El estragón ruso, Artemisia dracunculus variedad inodora, es la versión menos aromática del estragón de cocina, con menos valor culinario que su primo francés, pero con una capacidad de adaptación y dispersión que lo ha convertido en problema en regiones áridas de varios continentes.
En las grandes llanuras de Estados Unidos y en partes de Canadá, el estragón ruso se ha naturalizado en pastizales nativos y tierras agrícolas, donde compite con cultivos y con especies nativas de valor forrajero. Su resistencia a la sequía y su capacidad de crecer en suelos pobres le dan ventaja sobre muchas plantas nativas en condiciones de estrés. Pero el caso más interesante es el de la salvia rusa, Salvia tragus, una planta de apariencia similar a veces confundida con el estragón en su estado joven, que es el arquetipo del tumbleweed americano, esa bola de ramas secas que rueda con el viento en las películas del oeste americano. Es una planta invasora de origen euroasiático que llegó accidentalmente con semillas de trigo en el siglo XIX, y hoy cubre millones de hectáreas de praderas nativas. No está prohibida en sentido estricto en la mayoría de lugares, pero su control es una prioridad agrícola activa en el medio oeste americano. En años de viento fuerte, las bolas secas se acumulan contra cercas y edificios creando riesgos de incendio y bloqueando carreteras. Es una historia de cómo una planta completamente inofensiva en su región de origen puede convertirse en un símbolo de paisaje, en un nuevo territorio y en un problema ecológico al mismo tiempo. Planta 10. Mimosa o sensitiva. La que se pliega al tocarla y conquista los trópicos. La mimosa, Mimosa pigra, es diferente a la sensitiva de interior que se vende en viveros como curiosidad botánica por doblar sus hojas al contacto. La Mimosa pigra es su prima silvestre, originaria de América Central y del Sur, que en los trópicos de Asia, Australia y África se ha convertido en una de las invasoras leñosas más agresivas documentadas. En el norte de Australia, especialmente en el Parque Nacional Kakadu, la Mimosa pigra ha invadido decenas de miles de hectáreas de humedales nativos, formando matorrales espinosos e impenetrables que desplazan la vegetación nativa, eliminan el hábitat de fauna silvestre y hacen los terrenos inaccesibles. Sus semillas sobreviven años en el suelo. Su sistema radicular rebrota tras los incendios que en el ecosistema australiano normalmente controlan la vegetación, y su crecimiento rápido le permite establecerse antes de que las plantas nativas se recuperen. En Australia está clasificada como maleza de importancia nacional. En partes de Asia tropical tiene el mismo estatus. Su control te ha costado decenas de millones de dólares en programas de eliminación que incluyen control manual, químico y biológico. En América Central y México, donde es nativa y forma parte de los ecosistemas de humedales, tiene sus controles naturales y no representa ese problema. Es otro ejemplo claro de que la misma planta tiene comportamientos completamente distintos según el ecosistema en que se encuentra. Lo que conecta estas 10 historias no es que las plantas sean malas. Las plantas no tienen intención. Evolucionaron en sus ecosistemas de origen con los controles naturales que las mantienen en equilibrio. Depredadores, patógenos, competidores, condiciones climáticas específicas. Cuando se mueven fuera de ese contexto, sin sus controles naturales, algunas de ellas muestran capacidades que en su lugar de origen nunca pudieron expresar. No son más agresivas que en casa, solo están sin freno. El problema nunca fue la planta, fue moverla a un lugar para el que no evolucionó. Por eso las regulaciones existen. No para proteger a las personas de las plantas, para proteger los ecosistemas de la introducción de elementos que no tienen cabida natural en ellos. Y cuando se ignoran esas regulaciones, las consecuencias son a menudo irreversibles y a escala de décadas. 10 plantas. 10 historias de cómo la biología y la geografía se cruzan de maneras que nadie anticipó. Si tienes alguna de estas en casa o en el jardín, no es motivo de alarma en la mayoría de los casos, pero sí vale la pena conocer qué tienes y en qué contexto crece. Cuéntame en los comentarios cuál de las 10 te sorprendió más. Leo todo. Si este video te abrió el tema de las especies invasoras y quieres entender cómo proteger tu propio jardín de plantas que se expanden sin control, el siguiente video es exactamente eso.
Cómo identificar y manejar las plantas invasoras más comunes en huertos y jardines de México y América Latina. Te lo dejo aquí arriba. Mira el siguiente video ahora.